tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. La formación dual, que combina horas en el aula y horas prácticas, es una de las innovaciones para mejorar la educación superior que cada vez utilizan más las instituciones. Esta formación guarda una relación estrecha con la cuarta revolución industrial, que ya es una realidad. Sobre ambos temas, hoy me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con el doctor en Ciencias de la Educación, Antonio Rial Sánchez, docente universitario durante 50 años y actualmente profesor ad honorem de la Universidad de Santiago de Compostela. Doctor Rial, muchas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo, sin tener en cuenta que ya uno está dando los últimos pasos de bajar las escaleras que nos quedan. Pero bueno, mientras estemos, aquí estamos. Muchas gracias. Por el contrario, gracias por compartirnos su experiencia. Se estima que las fábricas inteligentes, para iniciar nuestro tema, pueden elevar hasta en 30% su productividad gracias al uso de robots, sensores, análisis de datos y otras tecnologías, por lo que algunos sectores como el electrónico o el automotriz requieren de los estudiantes que aprendan a hacer de una nueva manera las cosas y sobre todo que lo logren en lapsos más cortos. ¿Podría decirnos cómo ayuda la formación dual a contar con los perfiles que ahora se demandan? Bueno, yo soy un gran defensor de la formación dual desde que la conocí en los años finales de los años 80. Esto ocurrió en Alemania y allí tuve una serie de proyectos, una oportunidad grande para aprender lo que allí hacían. Y desde ese tiempo sigo pues mucho sus evoluciones y la implantación en países como el nuestro y como Portugal, que son los dos más próximos, que van dando pasos para llegar a lo que allí tiene, ¿no? Alemania en este momento no solamente la formación dual que tradicionalmente era para las profesiones de cualificaciones intermedias y de mandos intermedios, la está pasando mucho a la universidad. ¿Qué tiene la formación dual que no tiene la otra? Pues la formación dual, con respecto a otras formaciones, y ya no hablo de las formaciones clásicas, en donde lo fundamental eran las lecciones magistrales, la memorización de contenidos, etcétera, etcétera. La formación dual liga fundamentalmente los conceptos, hechos, principios, los conceptos teóricos, la epistemología de todas las materias, la liga con las prácticas, con la práctica del saber hacer. Es decir, una competencia no se tiene hoy si la persona no moviliza conjuntamente contenidos transversales, contenidos específicos de la profesión, de tipo conceptual, de tipo, como generalmente denominamos, teóricos, y con el saber hacer en la práctica. Es decir, no vale que sepamos mucho memorísticamente y que tengamos una interpretación si no sabemos plasmar esa interpretación y movilizarla en el contexto. La formación dual en este sentido utiliza dos escenarios que son el escenario teórico, que está formado fundamentalmente por profesores, y el escenario práctico, que es el escenario de la industria, pero que también puede ser un escenario de servicios o puede ser un escenario médico, un hospital, etcétera, etcétera, puesto que aquí tienen cabida todas las profesiones. No es exclusivamente de las profesiones técnicas, aunque en algunas, como ha citado la profesora, pues tengan un predominio, ¿no? La electrónica, la electromecánica, etcétera, todos los autómatas programables, todas estas cuestiones, pero sí hay otras, la contaduría, por ejemplo, o
servicios, los recursos humanos, etcétera, que tienen también cabida en ese espacio de la formación. Por otra parte, la otra parte fundamental es que para llegar al dominio de la robótica que exige, de los conocimientos, de las competencias digitales que exige para toda persona, para todo ciudadano, con riesgo de exclusión si no lo tiene, pues tenemos que anticiparnos o subirnos al carro ya. Para ello, hoy la OIT, desde el 2017 también, está dando medidas y tomando medidas y apostando por otras formas de hacer, como es todo lo que compete al desarrollo sostenible y a lo que es el cuidado del medio ambiente. Tenemos ahora un ejemplo que probablemente tenga algo que ver o mucho que ver con lo que descuidamos y con las cosas que hacemos en nuestras prácticas diarias, en ese consumo desenfrenado y en ese gasto o en ese, no sé, no quiero interpretar y meterme en términos de economía, pero en esa economía desaforada que solamente tiene como principio fundamental generar mucho dinero y dicen generar riqueza, pero es generar riqueza solo para algunos. Hay que generar riqueza para todos y hay que tener el cuidado de todos, porque como se ve y como estamos viendo en este momento, algunas cosas no diferencian si uno tiene más o tiene menos. Por ello, la formación dual, vamos a tener los 3 escenarios, uno de ellos que es el aula tradicional, en donde el profesor pasará a ser un dinamizador, pasará a ser un tutor, pasará a ser un facilitador de conocimientos y no individualmente, sino interdisciplinarmente. Ese es el primer paso para una buena formación dual y esa interacción no será solo con los profesores compañeros de su academia, de su universidad, de su departamento, etcétera, sino que tendrá que ser en combinación con la empresa, con los hospitales, con los centros sanitarios, con los centros de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, habrá una ampliación del espacio de la educación que lo permite la formación dual, en fin. Y para ello tendremos que hacer otra distribución organizativa de los centros, entre ellas contemplar que el currículo no lo van a escribir solamente unos sabios y van a decir que este es el plan de estudios, etcétera, etcétera, sino que lo van a construir con respeto a las exigencias que tenga ese sistema productivo, sistema de servicios o sistema sanitario. Por lo tanto, tenemos que cambiar el chip e incorporar nuevas figuras profesionales a la formación. Y eso es lo que propicia fundamentalmente la formación dual. Ahora bien, doctor, ¿cómo afectará a las formas de trabajo esta cuarta revolución industrial a la que se ha referido y que se distingue por el uso de tecnologías como la 5G, el Internet de las Cosas, la robótica, la inteligencia artificial? Esta revolución, ya decía, que es una revolución muy compleja, muy diferente a todas las demás, y en donde la formación va a tener un papel fundamental y los modelos que se describan. O sea, estábamos hablando de que vamos a necesitar personas que sepan trabajar colaborativamente y que, por lo tanto, y que dominen la interdisciplinaridad. Y que sepan trabajar metodológicamente conjuntamente con otras personas y que vayamos complementando. Esta revolución exige un mundo de equipos, no un mundo de individualidades. También habrá figuras extraordinarias que aporten, por supuesto, cosas, pero lo fundamental serán los equipos. Esa es la primera cuestión que tenemos que
dar el vuelco en la formación, es decir, preparar a la gente para trabajar con equipos y compartir los conocimientos. Tenemos para ello el refuerzo ese de lo digital. Tenemos que en este momento estamos hablando a 8 a 10.000 kilómetros de distancia sin problema. Lo único que nos diferencia un poquito es el horario, que estamos en momentos distintos y eso no lo podremos cambiar. Aquí no, teóricamente es noche, pero aunque es día en esta época del año, porque dura hasta las 10:30 de la noche, pero en ustedes es mediodía, ¿no? Salvando esas cuestiones, la informática, Internet de las cosas y la robótica nos va a permitir hacer esto sin mayores problemas. Lo único que tenemos que hacer es ver qué necesidad tenemos y entrenar a la gente, entrenar a los profesionales para este conflicto. Bien, esta revolución de las cosas va a trastocar también los sistemas productivos. Hoy, cuando uno compra un coche, al menos aquí en Europa y en ustedes también, porque están dominados por la Volkswagen y por otros, el coche lo fabrican para usted, no está fabricado. Es decir, ya empezamos a entrar en el toyotismo, en otras formas de ver las cosas. Y eso va a permitirnos ajustar un poco la producción. Lo mismo que tendremos que ajustar la producción y fabricar lo necesario, tenemos que hacer una redistribución del trabajo y de los trabajadores. No podemos, por ejemplo, para dar respuesta a esta revolución fundamentalmente cibernética total, no podemos estar pensando en que podemos licenciar o graduar a mucha gente y que eso va a ser el éxito. Muchísimos de los chicos y de las chicas que a los 16 o 17 años eligen una carrera, eligen una profesión, no saben por qué la eligen. Entonces tenemos que desde más pequeños, desde la escuela, enseñar la enseñanza de las cosas, los aprendizajes de las cosas, ver qué es necesario para la vida y cuál va a ser nuestra proyección. Y luego desde los gobiernos pues ir ajustando y reajustando. Ahora aquí nos vemos, por ejemplo, que pasamos los primeros días de esta pandemia y no teníamos mascarillas ni teníamos tal. ¿Y quién tenía las mascarillas? Solo China. Pero es que como las tenía solo China, pues todos los países del mundo que fueron a China a comprarlas, ¿no? Es decir, tenemos que reconsiderar lo que necesitamos de inmediato y lo que es sumamente necesario. Y luego, a partir de ahí, poder ir equilibrando a través de un desarrollo sostenible. No consiste en fabricar por fabricar. Probablemente la revolución 4.0 en términos de empleo cree también muchísimas disfunciones entre riqueza y pobreza. Esa es una cuestión. Sigue siendo una vergüenza mundial que, por ejemplo, el continente que tenemos a nosotros a 12 kilómetros solamente del estrecho de Gibraltar esté como está. Me refiero a África. Y otros muchos países de Asia, etcétera, etcétera, y también de los países hermanos de Sudamérica, algunos de ellos. Entonces, tenemos que primero tenemos esta potente herramienta, que es la formación, que puede llegar a muchísimos sitios donde no llegaba. Tenemos simplemente que tomar las medidas, hacer caso a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que lleva años y años peleando por el concepto del trabajo decente, por salarios dignos,
por igualdad de salarios en respecto al género, etcétera, etcétera. Es decir, son medidas que esta revolución nos está exigiendo y si no, terminaremos en una gran catástrofe, como ha ocurrido muchísimas veces. Esperemos que el conocimiento actual no sesgue estas actuaciones y tengamos la sensatez de ver además y de aprender en lo que nos está pasando que tenemos que actuar de otra manera. Doctor Rial, por otra parte, la llamada industria 4.0 implicará una geolocalización de las plantas productivas hacia países que, más allá de sus ventajas comparativas en términos de salario, cuenten con capital humano, con mayores competencias en los términos que usted ha mencionado. Hay países que están avanzando muchísimo en lo que es la informática. Léase, por ejemplo, Pakistán y la India, que son países que están realmente muy atrasados, pero que están surgiendo cosas muy importantes. Y no digamos en el entorno de China, etcétera, etcétera. Tendremos, lo único que puede combatir eso es adelantarnos. O sea, lo mejor que puede hacer un país hoy, además de planificar lo que va a ser, etcétera, etcétera, es primero tener la formación necesaria, tener el recurso humano necesario. Nosotros éramos un potencial en España, en Cataluña sobre todo, sobre los tejidos. Eso todo se fue a Bangladesh, a China, etcétera, etcétera. Somos un potencial en moda. Nosotros tenemos a Zara, a Roberto Berino, a muchísima Galicia, con lo pequeñita que es. Tenemos a Purificación García, etcétera, etcétera. Muchísimas fábricas y muchísimas cosas, pero no lo estamos fabricando en Galicia. Y no lo estamos fabricando en España. Tendremos que volver, tenemos que repescar ese potencial y la Revolución 4.0 también lo va a permitir. Los robots van, desde luego, a desencarecer la mano de obra. Entonces, lo que tendremos es que tener personas que manejen esos robots, que sepan repararlos en tiempo, en fin, cuando se estropeen, y que podamos contar con una redistribución justa y una redistribución mundial que no agrave, sobre todo, el paro juvenil que está aumentando ya con esta crisis y que está en muchísimos países en más del 20%. Pero también hay que tener en cuenta que también muchísimos países tenemos un potencial sin formar descualificados. En España llega a casi 2 millones de personas de no edades superiores de los 35 años que no tienen una cualificación aún básica. Es decir, llega prácticamente a un 25% de los jóvenes, y en otros países a mucho más, porque aquí está todo cuantificado, pero en otros sitios no lo está. Doctor Rial, sin duda alguna, esta cuarta revolución industrial nos orilla a tomar acciones, algunas emergentes y algunas de carácter inmediato, que se suman a lo que ahora se llama la nueva normalidad a la que nos ha arrojado esta pandemia. Un tema muy interesante. Agradecemos mucho su tiempo y su disposición. Ha sido para nosotros un gusto hablar con usted. Bien. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para cuando lo deseéis. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.